Bueno, vamos con el último cachito que queda del repaso de cálculo numérico. Lo que había quedado la última vez era, ¿se acuerdan que habíamos hecho eh, cuadrados mínimos para el problema de, bueno, de ajustar una exponencial a los casos de coronavirus en Argentina? Entonces lo único que me había quedado por ver era cómo hacíamos este ajuste. O sea, eh, entonces, si se acuerdan, lo que habíamos dicho era que si tomamos el logaritmo de i sub t, donde i sub t es el número de casos, entonces esto era una constante más t por una otra constante. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tendríamos que hacer para hacer los cuadrados mínimos en MATLAB para, para resolver el problema? Entonces, vamos con la... Vamos a hacer... ¿Cuál es la matriz, digamos, de cuadrados mínimos? Entonces, llamemos imonio de t al logaritmo natural de i de t. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vale? Bueno, imonio de t, esto es igual a tita 0 más tita 1 por t. ¿Sí? Entonces esto matricialmente lo podemos escribir de la siguiente forma. Vamos a escribir el vector i en función de t, imonio 1, imonio 2, hasta imonio t grande. Bueno, esto va a ser una matriz de m por 2 por el vector tita 0, tita 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner acá? Bueno, acá esto tiene que dar tita todos los casos, o sea, acá va una columna de unos. ¿Sí? Y acá tiene que aparecer la función t, digamos. O sea, 1, 2, hasta t grande. Bueno, entonces veamos esto en MATLAB, es muy simple. Vuelvo por acá. Entonces, bueno, este es el pequeño código. Acá le cargué primero los casos porque la información que tenía de, digamos, de la página de salud eran los casos diarios, aunque también los casos totales se publican. Bueno, esto es para hacer la suma y calcular los casos totales por día. Y bueno, ahora creamos la matriz X, que creamos la primera columna X0, que es una fila de unos, y la columna X1, que es una fila de 1 hasta n, ¿sí? Una columna, de fila. O sea, una columna de 1 hasta n y una columna de unos. Y la matriz X es X0, X1. ¿Está bien? Bueno, y después simplemente hacemos el algoritmo QR de la matriz X. Y si se acuerdan, la solución de QR, volvemos para atrás, había que resolver R por X igual a Q transpuesta por B. Entonces lo que hacemos es eso. Hacemos R backslash Q transpuesta por I. ¿Sí? Y eso nos devuelve nuestro vector tita. ¿Vale? Bueno, y después este es el código para el gráfico, no importa demasiado. Y nada, lo corremos. Voy acá, tenía un gráfico arriba, lo vuelvo a correr. Ahí está. Bueno, lo mismo que estaba
en el gráfico, en los slides. Bueno, sigamos con lo siguiente. Bueno, entonces lo último que nos queda para ver es sobre algoritmos iterativos. O sea, hasta ahora hablamos todos los algoritmos que vimos para resolver matrices son lo que se llama métodos directos, porque son, digamos, infinitos pasos, hacen ciertas cosas y se acaban. Y acá vamos a necesitar otro tipo de algoritmos también, que son los iterativos. Y con un algoritmo iterativo nos referimos a un algoritmo que hace una sucesión de números que converge a una solución, pero que nunca, o sea, no converge infinitos pasos, sino que necesita infinitos pasos en general como para converger. Entonces, ¿cómo vamos a decir que el algoritmo converge? Bueno, vamos a tomar un valor epsilon de tolerancia, digamos, va a ser un término, digamos, de la pinta 10 a la menos 5, 10 a la menos 8, 10 a la menos algo, que esa va a ser nuestra tolerancia de error, y el algoritmo va a terminar cuando el paso késimo del algoritmo esté a distancia menor que epsilon de la solución verdadera, ¿sí? O sea, este x estrella va a ser nuestra solución. Bueno, y el costo de un algoritmo iterativo en general se va a expresar en términos de el número de una cota para el número de las iteraciones, ¿sí? Y además en cada iteración usualmente va a haber un costo en flops, o sea que va a ser el número de una cota para el número de iteraciones por los flops de cada iteración. Bueno, más adelante cuando hagamos un ejemplo concreto lo vemos más en detalle. Entonces, el término, la norma de xk menos x estrella menos la solución, o sea, esa diferencia, residuo, se llama error absoluto, ¿sí? En el paso k. Y lo notamos E sub k usualmente. Este es el error absoluto. Si lo dividimos por la norma de x estrella, entonces lo llamamos el error relativo, ¿sí? O sea, es en términos porcentuales, digamos, o sea, cuánto es la diferencia entre x sub k y x estrella en términos de x sub k. También podríamos decir que es el número de dígitos correctos, entre comillas. Pensemos, por ejemplo, que, no sé, si x estrella es 100 y el error entre x sub k y x estrella es 2, entonces esto va a ser 2 sobre 100, o sea 0,02. Esto nos da como, digamos, dos cifras correctas y una incorrecta, digamos, ¿no? Entonces, más o menos, para ser más preciso habría que tomar lo que sería el logaritmo en base de 10 y una parte entera, pero no importa. O sea, se entiende más o menos a lo que voy. Bueno, entonces decimos, ahora hay distintos tipos de convergencia que van a aparecer. Entonces, si tenemos una sucesión convergente x sub k a x estrella, decimos que es linealmente convergente si existe una constante entre 0 y 1, tal que x sub k menos x estrella es menor o igual que c por x sub k menos 1 menos x estrella. O sea, el error en el paso késimo decrece multiplicándose por una constante, por el error en el paso k menos 1. Y decimos que es R linealmente convergente, que es una noción sutilmente más débil, pero más débil, si existe una constante entre 0 y 1 y una constante m, tal es que el error en el paso késimo es menor o igual que m por c a la k. Fíjense que, bueno, claramente linealmente convergente es R linealmente convergente. Basta tomar m a x sub 0 menos x estrella. Y bueno, pero R linealmente convergente es más fuerte, perdón, es más débil porque, por ejemplo,
linealmente convergente implica que el error es decreciente, ¿sí? Y en este caso eso no tiene por qué valer, o sea, no tiene por qué ser decreciente el error, podría, o sea, decrece asintóticamente, pero no de forma monótona. Bueno, y decimos que es cuadráticamente convergente si existe una constante tal que x a la k menos x estrella, o sea, el error es menor que c por el error en el paso k menos 1 al cuadrado, ¿sí? Bueno, también se puede generalizar esto para otros órdenes, otras potencias, para a elevado a la p, obviamente. Pero lo más importante va a ser cuadrático y lineal. Bueno, ahora veamos como ejemplo el algoritmo de la bisección. Entonces, supongamos que tenemos f en el AB continua y supongamos que cambia de signo, ¿no? Entonces f de b por f de a es menor a 0. Entonces, y tenemos también un epsilon mayor a 0 que va a ser nuestra tolerancia de error. Y entonces el algoritmo va a ser el siguiente. Supongamos, llamemos L al A y U a B. O sea, L de lower bound y U de upper bound. Y entonces mientras que U menos L sea mayor a epsilon, vamos a tomar X, que va a ser el promedio entre U y L, o sea, U más L sobre 2, que esto es lo mismo que L más U menos L sobre 2. Y bueno, si f en x es 0, devolvemos x, eso no pasa nunca, pero bueno, por las dudas. Y si f de x por f de l es menor a 0, o sea que la función cambia de signo en el intervalo, en el primer intervalito, digamos, entre el l y el u más l sobre 2, entonces vamos a cambiar al u, lo vamos a redefinir como x. En caso contrario, eh, tiene que cambiar el signo en el otro intervalo, en el x, u, y entonces redefinimos al L como x. Ese es el algoritmo de la bisección, digamos. Bueno, entonces, fíjense, veamos la convergencia de este algoritmo. Entonces, x sub k va a ser el u sub k más el L sub k sobre 2. ¿Sí? Afirmamos que este algoritmo es R linealmente convergente. Fíjense que si hacemos el error x a la k menos, perdón, xk menos x estrella, bueno, ya lo que vale es que siempre digamos, tanto el x estrella como el x sub k van a estar en este intervalito, con lo cual la diferencia entre estos dos va a estar al los dos estar en el intervalo LK y UK va a ser menor o igual que UK menos LK. ¿Sí? Y esta diferencia, bueno, es 1 sobre 2 a la K por B menos A. O sea que la constante C es un medio y la constante M es B menos A. Y fíjense que no es en general linealmente convergente. O sea, es R linealmente convergente, pero no es linealmente convergente, no tiene por qué ser decreciente el algoritmo. O sea, el error no tiene por qué ser monótono. Fíjense, en este ejemplo, la función es e a la x menos e a la menos x sobre e a la x más e a la menos x. Entonces esta función tiene un 0, o sea, 0 es una raíz de f, o sea, f en 0 es 0, ¿sí? Y si empezamos en a igual a menos 1 y b igual a 3 medios, entonces los puntos que obtenemos son los siguientes, ¿sí? Fíjense como acá les ploteé, bueno, esta es la función, y acá se ven los puntos chiquititos, y este es el error, digamos, en escala logarítmica, como va decreciendo, y ven que más o menos una línea recta,
pero no es, o sea, no es decreciente. Si fuera R linealmente convergente veríamos una línea recta, digamos, y en este caso no, o sea, no es decreciente el error. Pero bueno, más o menos se parece como una recta. Bueno, veamos en el código de MATLAB, es muy simple, es esencialmente lo que les escribí. Acá la función la ponemos en MATLAB, el A, el B, definimos el L y el U como A y B. Epsilon vamos a tomar 10 a la menos 5. Este XB que es para guardar los puntos, pero olvídenlo, digamos, no es parte del algoritmo si se quiere. Empezamos en k igual a 1 para contar los pasos y bueno, mientras que u menos l sea mayor que epsilon, tomamos el promedio. Si el valor absoluto de f de x es menor que epsilon, paramos. O sea, esto es, en realidad lo escribimos un poco mejor que en los slides, porque digamos, nuestra tolerancia es epsilon, así que si... Bueno, en realidad esto, sí, no sé si está del todo bien, digamos, pero porque en realidad lo que queremos es estar cerca del cero, no que f de 0 esté cerca de ser cero. Bueno, si no, esto lo pueden cambiar, igual esto no es tan relevante. Y la condición, la condición importante es esta, digamos, la del cambio de signo. Acá me faltó borrar este end, comentarlo. Bueno, como ven obtenemos los mismos resultados. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora pasemos al método de Newton, que es un poco más sofisticado, pero ya lo vieron también. Entonces, empezamos en algún valor x0, el punto inicial, y un epsilon, la tolerancia. Entonces, ¿qué es lo que hace el método de Newton? Bueno, si estamos en el paso késimo, o sea, tenemos el x sub k, ¿qué es lo que hacemos? Queremos encontrar un cero. Entonces, lo que hacemos es aproximar nuestra función por su plano tangente, digamos. O sea, hacemos la aproximación lineal alrededor del x sub k. O sea que pensamos que f de i es aproximadamente f de x sub k más f' en x sub k por i menos x sub k. Y entonces igualamos a 0 y buscamos dónde el plano tangente interseca a la recta igual a 0 y despejamos. O sea, queremos que esto sea 0, entonces lo aproximamos por esto y lo igualamos a 0 y despejamos que el x sub k más 1 tiene que ser x sub k menos f de x sub k sobre f' de x sub k. ¿Sí? Y acá. Bueno, bueno, acá si f de x sub k menor que epsilon termina y devuelve x sub k. Bueno, analicemos el error, o sea, E sub k, que es x sub k menos x estrella, donde x estrella es el 0 de la función. Entonces, bueno, fíjense esta puentita, el error en el paso k más 1 es x sub k más 1 menos x estrella, pero el x sub k más 1 lo podemos escribir en términos de x sub k menos este término, y bueno, entonces queda e sub k menos este término, y esto lo podemos reescribir, digamos, tomando como divisor común al f de x, f' de x sub k, nos queda e sub k por f' de x sub k menos f en x sub k. Entonces hacemos Taylor de orden 1 en x sub k y evaluamos en x estrella con resto de Lagrange. Entonces tenemos que 0 es f en x estrella y esto es f en x sub k más f' en x sub k por x estrella menos x sub k más f' en un xi para un valor intermedio entre x sub k y x estrella sobre 2 por x estrella menos x sub k cuadrado.
Bueno, estos dos primeros términos, usando esto, podemos reescribirlo como el E sub k más 1 por f' de x sub k. ¿Sí? Fíjense que E sub k más 1 es esta cosa, o sea que es x sub k menos x estrella por f' de x sub k menos f de x sub k. Bueno, si le cambiamos el signo es esto, solo había que dividirlo por el f', entonces lo multiplicamos por f', entonces queda esta ecuación, ¿sí? Este es el e sub k al cuadrado, ¿sí? Y entonces de acá obtenemos que el e sub k más 1 es f' de xi sobre 2 por f', f' de xi sobre 2 por f' de x sub k por el error en el paso k al cuadrado. Por lo tanto, de esto se sigue haciendo alguna acotación, digamos, en un intervalito para el xi y para el x sub k, que si tenemos un cero simple, o sea, necesitamos que la derivada primera no se anule en el cero, en x estrella, porque si no se nos puede ir al carajo esta constante, pero si eso no se anula, entonces esto está acotado y el método de Newton converge de forma cuadrática cercano al cero. O sea, en general la convergencia va a ser cuadrática cuando estemos en un intervalito cercano al cero, al x estrella, que eso es rapidísimo, y la primera parte no tiene por qué ser cuadrática, en general es lineal. O puede no converger también, ese es el problema. Entonces, veamos el ejemplo de nuevo de la función anterior. De nuevo sabíamos que el 0 era una raíz, empezamos con x0 igual a 0,95. Entonces los puntos que va a tomar el algoritmo de Newton son estos. Fíjense que en 5 pasos convergió. Y bueno, acá vemos los puntitos que obtenemos, ¿sí? Veamos el Newton en MATLAB. El código simple también, digamos la f. Acá voy a hacer, digamos, para calcular la derivada voy a tomar, digamos, diferencias finitas centradas, que son las mejores, son de orden cuadrático. Entonces, esto es con un error, con un h de 0.01. Bueno, este epsilon igual a 1. Empieza siendo 1, epsilon, no sé qué era. X es el 0.95. Epsilon es el valor absoluto de f, está bien, no sé. Bueno, k igual a 1, esto xb que es para guardar los valores, pero olvídense de él, no es parte del algoritmo. Bueno, mientras que epsilon sea mayor que 1 por e a la menos 8, entonces hacemos el paso de Newton, calculamos el epsilon, y bueno, entonces eso esencialmente eso es lo que hacemos. Bueno, y después esto para plotear. Bueno, y acá ven el resultado un poco más grande. Hace 3 puntos y ya prácticamente convergió, está muy cerca. Acá lo vemos en el error en términos en escala logarítmica. Fíjense acá se ve bien la parábola, o sea, se ve bien la convergencia cuadrática. O sea, ya en este paso ya convergió, se acerca demasiado rápido. Bueno, y con esto terminamos el repaso de Newton. No, lo único que les quería decir era que o sea, el método de Newton puede no converger, digamos, solo tenemos garantía de que converge cerca del cero. De hecho, esta función, si nos alejamos un poco más, si nos salimos del intervalo menos 1, 1, ya no converge,
porque la derivada se hace muy plana, digamos, y cada vez que hacemos un paso de Newton nos vamos alejando cada vez más del intervalo. O sea, fíjense que si trazamos, a ver, acá, si hacemos un plano tangente, nos vamos por acá y entonces nos vamos cada vez alejando más y bueno, diverge. O sea, pueden probarlo en el MATLAB que ahí o sea, diverge para valores fuera del -1,1. Bueno, eso porque esta función no es convexa. Después vamos a ver que en el caso convexo eso no puede pasar. Bueno, con esto sí ahora terminamos.